Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y giros inesperados directamente desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, admitámoslo, nos encanta: el drama, las relaciones complicadas y, por supuesto, las traiciones que nos dejan con la boca abierta. En el título ya les di una pequeña pista: vamos a hablar de momentos impactantes, de personajes que sufren, otros que se ríen y de esas puñaladas por la espalda que hacen que amemos y odiemos las series turcas al mismo tiempo. ¿Están listos para un viaje lleno de lágrimas, risas y mucha intriga? Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita no se perderán ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y amigas que también son adictos a las series turcas, y déjenme en los comentarios cuáles son sus momentos de traición favoritos. Me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, preparen las palomitas que esto empieza. Empecemos con una serie que nos robó el corazón a muchos, pero que también nos hizo sufrir un poquito. Estoy hablando de Senkal Kapm. Aquí la traición no viene tanto de una infidelidad romántica, sino de una promesa rota, una oportunidad arrebatada y un futuro que se tambalea. Eda YLDZ, nuestra protagonista, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, es una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Su vida da un vuelco cuando pierde su beca gracias a la empresa de Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Eda, obviamente, no se queda de brazos cruzados y decide confrontar a Serkan, lo que lleva a un acuerdo insólito: fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su exnovia. Imagínense el caos. Pero claro, en medio de todo este tejemaneje, el amor florece entre Eda y Serkan. El problema es que Serkan es un workaholic con problemas para expresar sus emociones y un pasado doloroso que lo atormenta. Y aquí es donde entramos en la parte de la traición emocional. Serkan, debido a un trauma infantil relacionado con la muerte de sus padres, tiene problemas para confiar y comprometerse. Aunque ama profundamente a Eda, le cuesta mucho abrirse completamente a ella y dejarla entrar en su mundo. Esto provoca malentendidos, discusiones y momentos de gran dolor para Eda, quien se siente constantemente insegura en la relación. No es una traición en el sentido tradicional de infidelidad, pero es una traición a la confianza y a la vulnerabilidad que se espera en una relación amorosa. Esa incapacidad de Serkan para mostrarse vulnerable, para dejar que Eda vea sus miedos y sus inseguridades, es una forma de traicionar la intimidad que debería existir entre ellos. Además, recordemos el papel de Selin, la exnovia de Serkan, que siempre está presente para sembrar dudas y crear intrigas. Aunque Selin no es directamente responsable de la inseguridad de Serkan, su constante presencia y su actitud posesiva contribuyen a la tensión en la relación entre Eda y Serkan. Selin es la personificación de la ex obsesionada, la que nunca se rinde, la que siempre encuentra una manera de estar cerca de Serkan, recordándole constantemente su pasado y sembrando la semilla de la duda en Eda. Selin. Una villana que amamos odiar. Su juego constante con los sentimientos de Serkan y su manipulación sutil pero efectiva la convierten en una amenaza constante para la felicidad de Eda. Selin no juega limpio, y eso la convierte en una de las razones por las que Eda sufre tanto. Lo interesante de Senkal Kapm es que nos muestra cómo las heridas del pasado pueden afectar las relaciones presentes, y cómo la falta de comunicación y la inseguridad pueden llevar a la traición emocional, incluso sin que haya una intención maliciosa. También nos muestra cómo el miedo a la vulnerabilidad puede ser tan destructivo como una infidelidad física. La serie explora la importancia de la comunicación honesta y la necesidad de sanar las heridas del pasado para poder construir relaciones saludables y duraderas. Senkal Kapm es una serie sobre el amor, sí, pero también es una serie sobre la superación personal y la importancia de aprender a confiar en uno mismo y en los demás. Ahora, cambiemos de tercio y vayamos a una serie donde la traición es mucho más directa y, digamos, sabrosa. Hablo de Sadakat Sith, la adaptación turca de la serie británica Dr. Foster. Esta es una historia de venganza, empoderamiento femenino y, por supuesto, una infidelidad que lo desencadena todo. Asia, interpretada por Cansu Dere, es una doctora exitosa y respetada que vive una vida aparentemente perfecta con su esposo Volkan, interpretado por Kanezin Doruk, y su hijo Ali. Pero como suele suceder en las telenovelas turcas, la fachada de felicidad se derrumba cuando Asia descubre una bufanda con un mechón de cabello rubio en el bolsillo de la chaqueta de Volkan.
A partir de ahí, Asia se embarca en una investigación que revela una red de mentiras y engaños que involucra a su esposo, sus amigos e incluso algunos miembros de su familia. La bufanda, ese pequeño objeto insignificante, se convierte en la punta del iceberg de una traición mucho mayor, un engaño que ha estado ocurriendo durante 2 años y que ha involucrado a toda la comunidad en la que Asia confiaba. Volkan lleva 2 años teniendo una aventura con Derin, una joven mucho menor que él, interpretada por Melis Sezen. Pero lo que más impacta a Asia no es solo la infidelidad de su esposo, sino la traición de sus amigos, quienes sabían de la relación de Volkan y Derin y se lo ocultaron. Imaginemos la indignación. Es una traición a la confianza, a la amistad, a la lealtad. Asia se da cuenta de que ha estado viviendo en una burbuja de mentiras, rodeada de personas que le han estado engañando a sus espaldas. La sensación de soledad y desconfianza es abrumadora. Descubre que su mejor amiga, su confidente, estaba al tanto de la infidelidad y la encubrió. Su mundo se desmorona ante sus ojos. Sadakatsiz es una serie que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la traición, tanto a nivel personal como social. Asia no solo tiene que lidiar con el dolor de la traición de su esposo, sino también con el juicio de la sociedad, que a menudo culpa a la mujer por la infidelidad del hombre. Se enfrenta a miradas de desaprobación, a comentarios maliciosos y a la presión de la sociedad para que perdone a su esposo y salve su matrimonio. La serie critica duramente la doble moral de la sociedad turca, que a menudo justifica el comportamiento infiel de los hombres mientras que condena a las mujeres que deciden abandonar sus matrimonios. Pero Asia no se rinde. Ella se transforma en una mujer fuerte y decidida que busca venganza contra Volkan y todos aquellos que la traicionaron. Utiliza su inteligencia, su astucia y su posición social para desenmascarar a Volkan y arruinar su vida. La venganza de Asia es fría, calculada y para muchos muy satisfactoria. Ella se convierte en un símbolo de empoderamiento femenino, una mujer que se niega a ser una víctima y que decide tomar las riendas de su propia vida. Su venganza no es solo contra Volkan, sino contra toda la sociedad que la ha juzgado y la ha intentado silenciar. Sadakatsiz nos muestra que la traición puede destruir una vida, pero también puede ser el catalizador para el cambio y el empoderamiento. Asia es un ejemplo de cómo una mujer puede superar la adversidad y reconstruir su vida después de una traición. La serie celebra la resiliencia femenina y la capacidad de las mujeres para reinventarse y encontrar la felicidad después de una experiencia traumática. Y ahora, vamos con una serie donde las traiciones son tan comunes como el té en Turquía, Yasak Elma. Esta serie es un festival de intrigas, ambición, engaños y por supuesto traiciones de todo tipo. Si creían que ya habían visto todo en cuanto a traiciones, Yasak Elma les demostrará que siempre se puede ir un paso más allá. Yasak Elma sigue la historia de 2 hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades y ambiciones muy diferentes. Zeynep es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero, mientras que YLDZ es una mujer ambiciosa y seductora que sueña con casarse con un hombre rico y poderoso. Sus personalidades contrastantes las llevan por caminos muy diferentes, pero sus vidas siempre terminan entrelazadas por el destino y por supuesto por las traiciones. Las vidas de las hermanas se entrelazan cuando YLDZ es contratada por Ende Argun, una mujer adinerada y manipuladora que quiere divorciarse de su esposo, Alit Argun. Ende le pide a YLDZ que seduzca a Alit y lo obligue a pedir el divorcio. YLDZ, impulsada por su ambición, acepta el trato. Este es el punto de partida de una cascada de traiciones y engaños que no se detendrá hasta el final de la serie. A partir de ahí Yasak Elma se convierte en un carrusel de traiciones, alianzas inesperadas y venganzas. Los personajes se traicionan entre sí por poder, dinero, amor y simple placer. Nadie es confiable y todos tienen una agenda oculta. La serie nos muestra un mundo donde la moralidad es flexible y donde las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Ende es una maestra de la manipulación y la intriga, y siempre está un paso por delante de sus enemigos. Ella utiliza su inteligencia y su astucia para controlar a los demás y obtener lo que quiere. Es una villana icónica, capaz de las mayores crueldades con una sonrisa en el rostro. Alit es un hombre poderoso y adinerado, pero también es ingenuo y fácilmente manipulable. Él es víctima de las intrigas de Ende, YLDZ y otras mujeres que buscan su fortuna. Es un personaje que inspira tanto lástima como desprecio, un hombre que se cree invencible pero que es constantemente engañado y manipulado.
YLDZ, aunque al principio es una simple peón en el juego de Ende, aprende rápidamente las reglas y se convierte en una jugadora astuta y ambiciosa. Ella no duda en traicionar a sus aliados y manipular a los demás para alcanzar sus propios objetivos. Su evolución de una joven ingenua a una mujer ambiciosa y calculadora es uno de los aspectos más interesantes de la serie. En Yasake Elma, la traición es la moneda de cambio. Los personajes se traicionan entre sí constantemente y las alianzas cambian con frecuencia. La serie nos muestra un mundo donde el poder, el dinero y la ambición son más importantes que la lealtad y la honestidad. Es un mundo despiadado y competitivo donde solo los más astutos y despiadados sobreviven. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Kukur, una serie que nos sumerge en el mundo de la mafia y la delincuencia organizada en un barrio peligroso de Estambul. Aquí la traición es una constante, una forma de vida, y las consecuencias pueden ser brutales. En Kukur, la traición no es solo una herramienta para obtener poder, sino también una forma de supervivencia. Kukur sigue la historia de la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur y su negocio de tráfico de drogas. Yamak Koobal, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio tras la muerte de su padre. Su regreso marca el inicio de una guerra por el control del barrio, una guerra que se librará tanto en las calles como dentro de la propia familia. Yamak se enfrenta a numerosos enemigos que quieren arrebatarle el control de Kukur, y también tiene que lidiar con los problemas internos de su familia. La confianza escasea en Kukur, y la traición puede venir de cualquier persona, incluso de los miembros más cercanos de la familia Koobal. La serie explora la lealtad, el honor y la familia en un contexto de violencia y delincuencia. Los hermanos Koobal, Selim, Kumali y Karaman tienen personalidades y ambiciones muy diferentes, y a menudo chocan entre sí. Selim es un hombre ambicioso y traicionero que busca el poder a toda costa. Kumali es un hombre impulsivo y violento que no duda en usar la fuerza para conseguir lo que quiere. Karaman es un hombre leal y honesto que intenta mantener la unidad de la familia, pero a menudo se ve superado por las intrigas y la violencia. Sus diferencias crean una tensión constante dentro de la familia, y son la fuente de muchas traiciones. En Kukur, la traición es una herramienta utilizada para obtener poder, venganza o simplemente para sobrevivir. Los personajes se traicionan entre sí por lealtad a diferentes bandos, por ambición personal o por miedo a las represalias. La serie nos muestra un mundo donde la moralidad es flexible y la lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse. La línea entre el bien y el mal se difumina constantemente y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus principios y valores. En resumen, Kukur nos muestra la brutalidad de la vida en la mafia y cómo la traición puede ser una constante en un mundo donde el poder y la supervivencia son lo más importante. La serie es un retrato oscuro y realista del mundo del crimen organizado, donde la violencia, la corrupción y la traición son la norma. Y con Kukur llegamos al final de nuestro recorrido por las traiciones más impactantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de drama, romance y giros inesperados. Hemos visto cómo la traición puede manifestarse de diferentes maneras, como una infidelidad romántica, como una promesa rota, como una manipulación emocional o como una puñalada por la espalda en el mundo de la mafia. Hemos visto cómo la traición puede destruir vidas, pero también puede ser el catalizador para el cambio y el empoderamiento. Y hemos visto cómo la venganza puede ser dulce, pero también puede tener consecuencias devastadoras. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Cuál creen que tiene la traición más impactante? ¿Conocen alguna otra serie turca con traiciones memorables? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y amigas que también son adictos a las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita no se perderán ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Adiós.